¿Por qué la comedia es el único género literario dramático? Esta es muy buena pregunta. Dice Noel Nacho Quesada, ¿por qué la comedia es el único género literario dramático que se pide tanto más censura a diferencia del terror, romance, etcétera? Lo que quieres decir es que a la hora de censurar se censura más la comedia que las otras formas. Ha habido mucha censura contra otras formas, sin duda alguna. La ciencia ficción padeció mucha censura. Pero la razón yo creo que es muy sencilla, muy obvia quizás. El humor es un arma. El humor afecta la percepción que tienes de los que están a tu alrededor, sobre todo del poder. El humor baja del poder al poderoso, lo enfrenta a una realidad irrespetuosa, fantasiosa, sin filtros, que le puede decir todo aquello que si se lo dices en serio no tiene tanto impacto. Entonces, a lo largo de toda la historia, y pienso en la historia, no sé si había humor en la antigua China o en el Japón antiguo, lo siento, mi conocimiento sobre el tema es escaso y me avergüenzo debidamente de ello. Pero desde la Grecia antigua, desde los grandes comediantes que, por ejemplo, se burlan de Sócrates, Aristófanes en las nubes, estoy pensando, el Esquilo en las nubes, no me acuerdo si las nubes es de Aristófanes o es de Esquilo. Las ranas de Esquilo, por ejemplo, yo tenía 13 años cuando se nos ocurrió poner las ranas en mi secundaria. Y la censura fue feroz. Compramos una pila de libros para cada uno de los papeles, para cada uno de los actores, era de la colección austral que traía las nubes de Esquilo, las ranas de Esquilo, perdón. Y la dirección de la escuela recogió todos los libros y nos los devolvió como los archivos de Epstein, con marcador negro tachando prácticamente la mitad de la obra de teatro. Y lo tacharon en todos los ejemplares de todos los que íbamos a actuar en la obra, incluyendo el coro y demás. Un amigo mío libanés iba a ser Hércules. Y era un proyecto absurdo de unos chicos de secundaria. Y cuando vimos lo que habían cortado de la obra, dijimos que la haga su tía, ¿no? Pues esto no tiene sentido sin todo lo que le quitaron. La burla al poderoso que se toma en serio es demoledora. Lo desnuda. Es lo que han hecho los late night shows con Donald Trump. Por eso fue le cortaron unos días a Jimmy Kimmel y por eso esta noche hace su último show Stephen Colbert. Su cabeza fue el precio que se pagó por el berrinche de Donald Trump cuando los Ellison se hacen con Paramount CBS. Entonces, me parece lo más normal, razonable del mundo. Un discurso perfectamente serio, impostado, con todas las armas de la retórica, pues ser hecho pedazos por un comentario jocoso, certero, humorístico del más pobre del público. Y arruinas al del discurso. Yo creo que es fundamentalmente eso. El humor es de las cosas más poderosas que hay. A mí yo le tengo un enorme respeto al humor.